Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a este servicio. Mi nombre es Eduardo. Hola, yo soy Efraín. Desde nosotros, desde pequeños, desde nuestra juventud, hemos alabado y nos hemos formado en el ministerio de alabanza y de adoración de la iglesia Santa Cruz. Para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí nuevamente después de casi 9 años o más de 9 años. Aproximadamente 9 años. Ya, actualmente no estamos en Venezuela, pero desde acá estamos de corazón con nuestra iglesia Santa Cruz. Así que el día de hoy tenemos el privilegio de dirigir esta alabanza y esta adoración. Así que en esta mañana quiero reconocer este esfuerzo que hace la iglesia y en esta hora para dedicar esta hora a entregarle este tiempo a Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos en este momento, en donde quiera que te encuentres. Y vamos a darle gracias, Señor. Gracias, Padre amado Dios, por este día, por esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo, Padre amado Dios. Venimos a alabarte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, a declarar de que tú eres digno de gloria, de honra, Señor. Te alabamos, declaramos que tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y eres el fin, Padre amado Dios. Eres el Dios del universo, el Dios de todas las naciones, Señor. Todas las naciones se pondrán de rodillas delante de ti, Padre. Así es, Padre de los cielos, allá donde tú estás, empieza a adorarle, empieza con tus propias palabras a decirle lo grande, lo poderoso y lo magnífico que es estar delante de su presencia. Queremos que te concentres en este momento, en solamente darle gracias y en decirle, Señor, aquí estoy dispuesto a estar en tu presencia. Papito Dios, quiero darte gracias, quiero bendecirte, quiero adorarte. Quiero estar contigo, Padre de los cielos. Te entregamos este momento para que seas tú dentro de nosotros fluyendo, Espíritu Santo de Dios. Así es, Padre amado Dios. Sabemos que tú eres un Dios que hace grandes cosas más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Tú lo harás. En tus manos, Señor, te entregamos este tiempo y queremos entregarte, Padre amado Dios. Esta alabanza la dedicamos y la consagramos a ti. Así es. Amén. Amén. Mar me dice te bendigas, Me das tierra firme y puedo cruzar. cuando el monte dice no pasarás. Tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Oh, 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 eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios, harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios, harás. mi vida has cambiado, salvado. Yo vivo por tu
Eres mi Dios y tú harás. Vamos una vez más, dile, eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Vamos todos juntos, cántale. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios harás. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y me vuelvo a levantar. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz.
seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Este día, Señor, te damos gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas, porque en medio de la crisis, en medio de las circunstancias difíciles, tú tienes el control y tú nos levantarás y tú nos darás la victoria, porque tú nos los has prometido. Tú has prometido eso para tu iglesia, Señor. Tú nos has traído con cuerdas de amor, nos has levantado y nos levantarás. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Padre, gracias por tu presencia, gracias por permitirnos estar delante de ti, Señor. Estamos agradecidos de estar delante de tu presencia, Señor, para honrarte y para bendecirte, Señor. Así es, Padre de los cielos. Estamos deleitados delante de tu presencia, Señor, disfrutando de los manjares que aderezas delante de nosotros, Papito Dios. Pero no queremos dejar pasar esta oportunidad sin seguir dándote gracias, porque indiferentemente de la circunstancia que estamos pasando, tú tienes el control, papá. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes lo que hay dentro de nosotros que está buscando la forma de llegar a ti. Hoy queremos ponernos en tus manos, Señor, para decirte gracias. Tú que eres mi libertador, mi sanador, mi torre fuerte. Quiero decirte gracias. Cántalo conmigo, iglesia. Gracias, Cristo.
decirte gracias simplemente porque mi corazón en este momento rebosa de alegría, de felicidad, sabiendo que tú estás conmigo en este momento. Quiero decirte gracias 1.000.000 de veces porque tú tienes toda situación bajo control. Ahí donde tú estás, si tú tienes alguna complicación, alguna situación difícil, yo te invito a que lo pongas delante del altar de Dios y solamente le digas gracias. No preguntes por qué, no preguntes por qué a mí. Solamente dile gracias, Padre, por esta situación, porque en este momento yo voy a ver tu luz. Dile gracias, Cristo. Padre Dios, que encontramos salvación en ti, Señor. Encontramos paz en medio de las circunstancias. Encontramos paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. No nos queda más que decirte gracias, porque eres el Todopoderoso y tú tienes el control de todo, Señor. Así es, Padre de los cielos, queremos darte gracias y queremos mantenernos en esa sintonía y primeramente reconocer que tú eres nuestro proveedor, Padre. Te hemos dado gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, por el pan que pones en nuestra mesa para nuestra familia, que indiferentemente de las vicisitudes, de los problemas que hay en nuestro alrededor, tú estás fiel ahí con nosotros, y de esa misma forma nosotros queremos expresar nuestra fidelidad contigo. Así es, en la Biblia dice en 2 Corintios 9:10, Dios dice: Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y harán que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Señor, en esta mañana queremos bendecir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si tú has preparado ese diezmo, esa ofrenda para Dios, te invito a que ores en base a lo que dice la palabra.
Bendito Dios, Señor, seas tú tomando un poco de lo mucho que tú nos has dado, Padre amado Dios. Es un privilegio, Señor, para nosotros cumplir con este principio, Señor, que es darte ese 10%, Señor, de lo que tú nos has dado. Y sabemos que tú nos darás más, como lo dice tu palabra, para que nosotros podamos dar a otros, Señor. Seas tú aún llenando esas canastas, Padre amado Dios, y seas tú bendiciendo aún nuestras finanzas, Señor Jesús. Bendito Padre amado Dios, Señor, también queremos entregarte en este día el mensaje que estamos a punto de escuchar, Padre amado Dios. Seas tú usando, Padre Dios, a nuestro pastor Carlos Padilla. Seas tú utilizándolo como instrumento, Padre amado Dios. Seas tú abriendo nuestros oídos espirituales para estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en este día, Padre amado Dios. Seas tú estando con nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo estando entre nosotros, Señor. Y seas tú quedándote, Padre amado Dios, en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenos días, familia, ¿cómo ha estado? Espero que le haya ministrado el Señor a través de la alabanza, preparando sus corazones, sus mentes, para que en este día, que es el día del Señor, podamos alabarle no solamente con nuestros labios, sino sobre todo con nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Espíritu Santo, tú que eres el que escudriña el corazón, el que penetra y rompe, Señor, cada área de nuestro ser, te pedimos que tu palabra siga penetrando, que tu palabra no se quede en una información teológica o una información histórica, sino que tu palabra rompa toda esta dureza de corazón, puede ser esta argumentación de nuestro ser, y rompa sobre todo esta religiosidad en nuestra vida, y que tu palabra, que es viva y eficaz, transforme nuestro espíritu, transforme nuestra mente, transforme nuestro pensar y transforme nuestra manera de vivir, porque para eso nos diste tu palabra, Señor, para una transformación de vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas ministrando tu palabra, Señor, que nos des oídos para oírte, ojos y mente espirituales para entender y comprender lo ancho, lo alto, lo profundo que es tu palabra, y produzca vida y vida en abundancia, Señor. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días, familia. Bueno, hoy vamos a continuar nuestro tema. Ya hemos hecho prácticamente en el proceso de la oración o impedimentos a la oración, hemos hecho lo más fácil, ¿sí? Que es orar, pero orar con fe, ¿cierto? Que es orar, pero orar ¿en base a qué? A la palabra de Dios, que es quitar todos estos obstáculos humanos que nos impiden tener comunión con Dios, que es el pecado, que es un espíritu no perdonador y no restituir. De todas maneras, el Señor siempre nos ha dado libre albedrío, y ese libre albedrío determina si usted y yo obedecemos. Algunos dicen, bueno, pues es que voy a comenzar a obedecer parcialmente. La Biblia no es para obedecer cuando a mí me conviene, sino cuando Dios dice que debo hacer. Y el elemento trascendental que hoy vamos a ver, dice, otro elemento esencial de la oración es la sumisión. ¿A qué? La sumisión a la voluntad de Dios. Después de que usted ha orado o hemos orado, ahora viene lo más importante: someternos a la voluntad de Dios. Si es sí, si es no, o si es sí y espere. Entonces, aquí viene la parte más brava, donde perdemos o arrebatamos las promesas de Dios. ¿Sí ve? Cuando la Biblia dice los valientes arrebatan la promesa, no es el valiente físico, ¿sí? El valiente o el poderoso económico o intelectual. Está hablando del valiente en la fe, que cree las cosas del Señor. Ahora, como seres humanos, nosotros estamos acostumbrados a hacer planes, anhelos, a tener sueños y a tener deseos y metas y objetivos. Eso es natural porque
Eso es parte del ser humano, ¿sí? Y Dios nos ha creado así. Y entonces muchos se basan sus planes, sus metas en su habilidad, en su capacidad, en su destreza, en su empuje interno, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cuáles de esos planes están de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sí? El problema no es hacer planes, ¿sí? Hoy que vivimos toda la gente haciendo planes y metas y objetivos y sueños y visualice, y le meten la psicología humana, visualícelo y proclámelos, y entonces viene el pseudocristianismo, que llama pseudocristianismo, pero no es sino filosofía y psicología humana, ¿cierto? Decrételo y proclámelo, y entonces, pero es puro ¿qué? Puro lo humano. La Biblia es muy clara en Proverbios 19:21, dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor es el que va a prevalecer. O sea, usted puede hacer todos los planes que quiera, ¿sí? O cuántos planes no ha hecho durante tantos años en su vida, ¿sí? ¿Cuáles verdaderamente obtuvo? Y si al obtenerlos tuvieron la aprobación del Señor, y si lo logró, sí, usted vio que no tuvo los resultados que usted quería. ¿Por qué? Porque eran simplemente planes humanos. Ahora, hay gente más temeraria todavía, el no cristiano y aún el cristiano carnal o el cristiano obstinado, el que dice, ¿sí? Dice, voy a lograr mis metas, mis objetivos, cueste lo que cueste, por encima del que sea y tenga que hacer lo que sea, lo voy a lograr. Y pues para la muestra un botón, mire las consecuencias que vivimos aquí y que estamos viviendo en el mundo también, fruto de la codicia, la avaricia, de lograr los planes por encima. Entonces la Biblia dice, presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello, esto o aquello. Esa es la actitud que como cristianos debemos de tener nosotros. Dios no impide que hagamos planes, que soñemos, que anhelemos. El problema es cuando esos sueños, esos anhelos, esos deseos están fuera del plan de Dios o no están aprobados por Dios, porque se puede tener mucho dinero, mucha fama a través de la mentira, el engaño, el fraude, el robo, ¿sí? El abuso, la extorsión, la explotación, el cohecho, el peculado, todas esas cosas. Usted puede lograr mucho eso, ¿sí? Pero al final de cuentas, eso traerá ruina y miseria a su vida, a su hogar, a su familia y a una nación. Entonces, algo que debemos entender y comprender y que hemos estado hablando y recalcando, y que lo recalca la Biblia, es que orar no significa que usted va a hacer descender a Dios, a su voluntad, a sus caprichos, a sus deseos que van en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces la gente quiere orar y siguen orando y que Dios les dé lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren, no importa que esté en contra de su voluntad y de su palabra. Eso nunca va a suceder, porque Dios es amor, pero también la otra parte de la Biblia dice que Dios es justo, Dios es santo. Entonces nunca va a ir algo en contra de lo que es su palabra, ¿sí? Algunos dicen, desea lo que no tienen. Este es el cristiano, el no cristiano y el cristiano ahora sí carnal. Desean lo que no tienen. O sea, viven envidiando lo que los otros tienen. Entonces, como no lo tienen, dice, traman y hasta matan para conseguirlo. Llenos de envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, deseando solamente
los que les da placer. Así es. Entonces, no solamente venimos insistiendo que no es simplemente orar, que orar no es hablar simplemente de nuestros labios, sino que tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Y entonces muchas veces no tenemos las cosas porque pedimos simplemente para satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro deseo de codicia, de avaricia, de poder, de ansia de poder, de reconocimiento, para ser mejor que otros, para yo tener más dinero y poder enrostrárselo a los otros mi éxito, mi capacidad, o para yo tener y abusar de esas cuestiones. Eso es lo que hacen los no cristianos, ¿sí? Y eso trae consecuencias a todo nivel, espiritual, emocional, mental, físico, político, económico. Bueno, el segundo punto dice, después de que usted ha hecho su oración de petición, de ruego, entonces usted tiene que aprender a decir, hágase ¿qué? Tu voluntad, ¿sí? El mismo Señor Jesús tuvo que aprender a someterse a la voluntad del Padre. Él vino porque era la voluntad del Padre. Hizo lo que hizo porque era la voluntad del Padre. Habló e hizo todo lo que el Padre le dijo. Nunca se salió de la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre implicaba la muerte, y la muerte de cruz. Y en esa el Señor fue a orar a Getsemaní y entró en gran agonía, no porque iba a morir, sino porque iba a pasar la prueba más brava de su vida. Iba a ser cortado la comunión con el Padre, porque el pecado no hay comunión con Dios. Él, al cargar nuestro pecado, tenía que pagar el precio del pecado. Entonces ahí fue al monte de los olivos y oró, intercedió, clamó, y con el Señor, si es posible, y el Señor le contestó, ¿sí? Dice, mire, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Siempre que nosotros aprendamos a someternos a la voluntad del Señor, no va a ser fácil, ¿sí? Pero siempre la fortaleza, en este caso fue un ángel, pero para nosotros nos asiste ¿quién? El Espíritu Santo. Nos va a guiar, nos va a fortalecer, ¿sí? Por las circunstancias adversas que pasemos. Pero entonces usted tiene que aprender a decir, hágase ¿qué? Mi voluntad, no, tu voluntad. Ahora, ¿por qué es importante que usted aprenda a someterse a la voluntad de Dios? A ver, ¿por qué? Porque Dios es eterno. Dios conoce el futuro. Nosotros no alcanzamos a vislumbrar más allá de nuestra vista, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué le garantiza que usted va a estar vivo dentro de 10 minutos? Nada, ¿sí? ¿Habíamos visualizado estas circunstancias mundiales? No. Aquí en Venezuela lo político y lo económico sí, ¿cierto? No hay que ser un especialista pues para poder ya. Pero a nivel mundial lo que está pasando, no. Entonces, cuando usted aprende a decir hágase tu voluntad, cuando el Señor dijo hágase voluntad, era que estaba confiando plenamente en el amor de Dios, en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Sería que a nosotros, si el Señor nos preguntara a usted, ¿qué quiere hacer usted o me deja hacer lo que yo quiero en usted? Sería una pregunta brava, ¿cierto? Como cuando veíamos esas comiquitas de la hada madrina que se aparecía y le daba 3 deseos, entonces uno pedía pin, pin, pin. Pasa. Entonces, aunque nosotros podamos pedir, porque tenemos nuestra mente, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, ni siquiera debíamos aprender a someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene lo mejor que es para nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos logrado lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero? Ajá. ¿Y cuáles han sido las consecuencias personal, matrimonial, familiar, económicas, sociales? ¿Sí ve que deseando nosotros lo mejor, a veces lo que nos traemos a nuestra vida son ¿qué? Problemas.
Entonces debemos estar convencidos de algo, que Dios sabe, ¿sí? Que Dios me ama y que Dios sabe lo que es mejor para mí. Si usted no tiene esa confianza en que Dios lo ama y que Dios tiene lo mejor para usted, usted nunca va a poder confiar en Dios, ni nunca va a esperar que se haga la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso la Biblia nos dice muy claro, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor. Ni mis caminos, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En pocas palabras, lo que el Señor dice, tus pensamientos son humanos y limitados. Pero yo, el creador del cielo y la tierra, de este universo vasto y sobrenatural, que ni los científicos alcanzan a comprender nada, ¿sí? Saben algo muy poco, muy minúsculo. Lo que sabemos a nivel científico humano es como una gota de agua en el mar. Pero ese creador nos dice, confía en mí, que yo creé el cielo y la tierra. Si con esta sabiduría que la gente se asombra estudiándolo y no han podido entender ni comprender todo lo que es apenas este planeta Tierra o este pequeño universo, ¿cierto? Que conocemos nosotros. Entonces, confía en mis pensamientos. Confía en mis pensamientos. Un momentico que aquí metí el dedillo y cometí un error. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender ¿a qué? A confiar en el Señor. Los pensamientos de Dios son infinitos. ¿Sí? Porque antes de que existiera el universo, Dios existía. Y antes de lo que creara, ya lo había planeado todo. Y sabía lo que iba a suceder hoy y lo que sucederá mañana. Entonces, ¿qué tienes que aprender tú? Debes a comenzar a orar para aprender a someterte a la voluntad de Dios. Ahora tienes que cambiar no tanto por petición, sino porque tu mente y tu voluntad y tu espíritu aprendan a someterse a la voluntad de Dios. Porque si no aprendes a someterse a la voluntad de Dios, hijo de Dios, estarás peleando con el Señor y estarás peleando con todo mundo. Y el Señor es un yunque en el cual todos los martillos se acaban. ¿Sí? ¿Sí ve? Se han acabado. Todos los prepotentes, altivos, dictadores, gobernantes del mundo, ¿dónde están? ¿Dónde están los imperios egipcio, griego, babilónico, romano? No hay nada. Y el Señor sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre. Ahora, aprender a decir hágase tu voluntad no es simplemente palabras. Porque usted puede decir hágase tu voluntad, pero lo estás diciendo simplemente mente de labios. Esto tiene que ser de mente y corazón. Mente es que yo sé, como decía el apóstol Pablo, en quién he confiado. Yo sé en quién estoy confiando. Yo sé por qué lo digo. ¿Sí? Eso es mente. Y corazón es confianza. Entonces, usted puede decir hágase tu voluntad cuando ¿qué? Puede decir que en un tono de resignación e impotencia. Cuando usted sabe que no tiene dinero, cuando usted sabe que no tiene los recursos intelectuales o aquellas cosas, entonces usted tiene una resignación. Dice, bueno, como no tengo plata, pues entonces que se haga la voluntad del Señor. Como no tengo tal, que se haga. ¿Eso será de verdad? ¿Que usted está diciendo hágase la voluntad del Señor? No, usted está resignado. No tiene la fe y la confianza en que en medio de mis limitaciones, el Dios ilimitado, creador del universo, puede hacer algo en su vida o a través de su vida. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Si habíamos visto en las semanas pasadas, porque no hay nada imposible para Dios. Y en la Biblia hay testimonios fuertes. Ana oró al Señor y oró y clamó y tuvo su hijo. Y así sucesivamente milagros, señales y prodigios. ¿Sí? En una parte de la Biblia dice, venid y comprad vino, leche y miel sin dinero. O sea, Dios hace las cosas que son imposibles para nosotros
que nuestros recursos no alcanzan, que nuestras limitaciones no pueden, pero cuando usted dice, Señor, hágase tu voluntad, confío en tu palabra, creo que tú eres real, el Señor es el que puede hacer. Entonces, segundo, usted puede decir, hágase su voluntad. ¿Por qué? Porque ha luchado, ha batallado, ha usado su astucia, sus capacidades, sus habilidades, y al final salió ¿qué? Derrotado. Entonces después, bueno, hágase tu voluntad, ya luché, ya hice todo, empleé todos mis trucos, mis artimañas, todos mis contactos. Bueno, mejor dicho, ya no puedo hacer nada, hágase la voluntad del Señor. Eso no es, porque esa actitud genera amargura. Usted está frustrado, amargado y resentido es porque usted no lo pudo hacer, porque usted quería lograrlo para demostrarse a usted que usted es el duro, el capaz, el hábil, para demostrarle a la gente que no hay como usted. Usted no está diciendo hágase tu voluntad porque usted dijo, Señor, hice lo que tenía que hacer porque para eso me has dado tu responsabilidad de usar mi habilidad, lo que tengo. Ya de aquí no puedo, ahora hágase tu voluntad en tu vida. ¿Sí ve? O puede usted decir, hágase tu voluntad como hizo el Señor. Estoy aquí porque tú me dijiste que viniera. Estoy aquí y he hecho todo lo que tú me has dicho. Ahora me toca el paso más fuerte y fundamental. Para esto he venido, le dijo el Señor a los discípulos, para morir y traer perdón de pecados. Y aunque esto me cueste, tú me fortaleces. Y por eso el Señor oró hasta que encontró la fortaleza, se paró y le dijo a los discípulos, párense, que el que me va a entregar ya vino. ¿Sí ve? Entonces, o usted prende como el Señor. ¿Por qué va el Señor y se para? Porque ya había hablado con Dios. Eres mi hijo, te amo, pero para eso naciste, para cumplir mi voluntad. Y a veces en la vida cristiana, lo que más nos cuesta, ahora no solamente en la vida cristiana, ¿sí? Ayer estaba viendo una película, el francotirador ese, un soldado que era francotirador y que protegía a los otros soldados para que no los matara, y le decía, pues que para esto yo tengo que proteger y dar mi vida por salvar a los soldados. Y así lo hace la gente, por religiones, por filosofía, por metas altruistas, y entregan su vida a eso. Pero entonces nosotros no queremos entregar en nuestra mente todo nuestro ser a hacer la voluntad de Dios. Y quiero que entienda eso. Sí, recuerde lo que dice la Biblia. Mis planes para ustedes. Dios tiene, mire, ¿qué es lo que dice Dios sobre nosotros cuando usted aprende a hacer la voluntad de Dios? Esto es lo que nos da confianza, seguridad. Dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Oiga, los planes eternos y reales de bendición, de realización y de bendición a todo nivel para nuestra vida, Dios los conoce. Antes de que nosotros naciéramos, ¿sí? Yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando aprendemos a confiar en el Señor y en su palabra y en su voluntad, nuestra vida tendrá resultados a todo nivel. Sé, porque lo digo en primera persona, lo más difícil de la vida es aceptar lo que no podemos entender o lo que no vemos. Porque como siempre humanos queremos lo que vemos, lo que tratamos, eso nos da seguridad. Pero la fe es eso, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero lo podemos hacer al confiar en el pleno amor de Dios. ¿Qué es lo que nos da seguridad? ¿Qué es lo que nos quita nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestros temores? Es que estamos confiando en un hombre, porque los hombres cambian, los hombres cambiamos, pero el Señor nunca cambia. El Señor es eterno, sus promesas son eternas, son independientes de, a pesar de y por encima de lo que sea, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a confiar. La fe es ¿qué? ¿Qué es fe? Confiar en que la voluntad de Dios es el sumo bien de Él para mí. Así como un niño, bebé o un niño que ya camina o habla, confía plenamente en la protección de sus padres y que su padre lo ama y que su padre quiere lo mejor.
¿cierto? Y por eso a veces tenemos que obligarlos a comer comida que los alimente, por eso no lo dejamos jugar con cuchillos, por eso no lo dejamos jugar con poco de cosas, porque él no sabe manejar eso y se puede herir o matar. Así es nuestro Padre Dios. Lo que pasa es que como somos grandecitos, entonces argumentamos, razonamos y le decimos por qué no lo hace por aquí, por qué no lo hace por allá. Imagínense pues el Señor haciéndole caso a 7,000 millones de personas que cada uno quiere una cosa diferente, ¿sí? Entonces, y que todo todo beneficio, toda bendición, ni siquiera Dios tiene una mejor bendición, un mejor plan que el nuestro. Por eso usted debe aprender a confiar, ¿sí? A confiar en Él, en su palabra. Ahora, si usted no tiene fe para confiar en el amor del Señor, entonces usted no tiene piso. ¿Sí? Usted está en arenas movedizas todos los días. Entre más se mueva, más se hunde. Y entre más se hunda, se va a morir. ¿Por qué? Por si que confía en el dinero, llega un momento en que el dinero no sirve para ciertas cosas o no alcanza para todo lo que usted quiere. En su habilidad, entonces su habilidad tiene un límite. En su intelecto, todo es un límite. Todo está limitado. Pero cuando usted aprende a confiar en Dios, nada hay imposible para Dios. Entonces, si usted no tiene fe, ¿qué va a hacer el diablo? Entonces va a hacer lo mismo que hizo con Eva y lo que sigue haciendo con Adán, lo está haciendo durante todos estos años. ¿Sí? A que no confiemos, a que desconfiemos, a que no creamos, a que dudemos del amor de Dios. Es que Dios no me ama porque no me da lo que yo quiero. Así se los niños, ¿cierto? Papá, tú no me quieres. ¿Por qué? Porque me vas a reprender. Claro, porque te quiero, te voy a disciplinar. Porque te quiero, no te dejo esto. A veces nosotros como con barba y bigote y todo eso todavía, o hasta con cana, es que Dios no me ama porque no me dio lo que yo quise, cuando yo quise y como yo quise. ¿Sí ve? Seguimos con esa actitud de niño inmadura. ¿Sí? Y Dios nunca nos va a dar nada que nos dañe, que nos perjudique, que nos afecte en cada área de nuestra vida. O que vaya en contra de otra persona. Porque no va a bendecirte a ti para dañar a otra persona. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, sabemos que cuando nuestras oraciones sean contestadas, ¿sí? Hemos de tener una garantía para nuestras oraciones. ¿Cuál es la garantía? ¿Sí? Cuando usted va a alquilar un carro, le dicen, deje un depósito aquí, por si acaso usted lo daña. Y además de eso tiene que comprar un seguro. Cuando usted va a comprar una casa o un carro, a veces le piden un fiador, por si acaso usted no puede. Entonces, ¿cuál es la garantía que tiene usted como cristiano para que Dios escuche sus oraciones? Primera, tiene que ser hijo de Dios. Segunda, quite los obstáculos, el pecado, la barrera, ¿cierto? Y tercero, ¿qué? Mire este versículo que la gente, a veces usamos la mitad del versículo, porque la primera no nos gusta, pero la segunda sí nos gusta. Mire, Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta última parte es citada con mucha frecuencia. ¿Cuál es la parte más citada y más anhelada? Pedid todo lo que queráis y os será hecho, ¿cierto? Entonces usted comienza a pedir y a pedir y a pedir. Pero es que antes de pedir, ¿qué dice el Señor? Si permanecieres en mí. Una rama de un árbol da fruto, ¿por qué? Porque está permaneciendo en el tronco. Y entonces el tronco le da la savia, le da todo lo que necesita para que tenga ramas, para que tenga hojas y para que produzca fruto. Pero puede ser muy verde, muy fructífera y mucho fruto, pero si se sale de la rama, del tronco, ¿qué pasa? Se va a secar y va a morir. Entonces lo primero, ahora, si usted permanece en Dios, va a conocer cómo es Dios, el carácter de Dios, va a saber qué es lo que el Espíritu Santo le dice, de qué orar, cómo no orar y todo eso. Pero también dice, y mis palabras permanecen en vosotros. No es que mis palabras yo las memorice, aunque es muy importante memorizar la palabra de Dios. Muchas veces hemos confundido obedecer la palabra de Dios con memorizar la palabra de Dios.
Y podemos memorizar la palabra de Dios, podemos estudiar la palabra de Dios, podemos hacer muchas cosas con la palabra de Dios, pero aquí es de obedecer su palabra. Entonces, si usted está en comunión con el Señor siempre, ¿por qué es importante estar en comunión con Dios? Porque si usted está en comunión con Dios, va a pedir de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y Dios va a respaldar su palabra. ¿Sí ve? Y nos lo ratifica en 1 Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en ¿qué? En Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Esa es la seguridad, que si nosotros hacemos siempre las oraciones de acuerdo a la palabra de Dios, sabemos que ¿qué? Que el Señor la va a contestar. Toda cosa que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nunca se la va a dar. El Dios del cielo, el Dios de este mundo le puede dar a usted todo lo que usted quiera. Pero cuando se le da, el precio que cobra es espíritu, alma, cuerpo y todas sus generaciones. Por ejemplo, nosotros pedimos muchas cosas que no debíamos pedir, que son dañinas para nosotros, que son nos dañan, nos perjudican, afectan nuestra vida, afectan su matrimonio, afectan su relación familiar, afectan a otras personas, afectan una ciudad, una nación. Y no pedimos cosas que sí necesitamos. ¿Sí ve? Formación de carácter, madurez espiritual, avivamiento espiritual, sabiduría para guiar nuestra vida, para guiar su matrimonio, su familia, para guiar sus negocios, para guiar sus relaciones sociales. ¿Sí? Para eso casi nadie ora. Seguimos el procedimiento humano. Selecciono mis amistades por cuál es el que me conviene políticamente, económicamente, socialmente, para yo subir. Aquel me puede aportar algo a mí, económico, intelectual, social. Y entonces esa es la manera en que determinamos nuestros círculos. Bueno, entonces recuerde que Dios va a contestar ¿qué? Nunca va a contestar una oración que no vaya de acuerdo a su palabra. Usted puede orar todo lo que quiera. Y si ve que a veces usamos unos truquillos, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo. ¿Sí? Ahí como para ver si le tuerzo el brazo al Señor, a ver si me cree. ¿Y qué dice la Biblia? Dios no escucha palabras. ¿Dios qué? Ve el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Muchas de nuestras oraciones que dice, pedís y no tenéis porque pedís mal. Dios es tan misericordioso con nosotros que gracias a Dios que todas las barbaridades que pedimos, que no son de acuerdo a su voluntad, no se cumplen. ¿Qué tal que se cumplieran todas las inmadureces o las carnalidades de oración? Más de un matrimonio no tendría cónyuge, ¿cierto? Más de un padre había muerto, más de un hijo había muerto, más de un familiar había muerto. Bueno, tantas cosas que usted a veces en medio de nuestra locura mental o emocional oramos. Pero Dios es tan misericordioso que Él no escucha esas oraciones. Gracias, agradezcámosle al Señor porque todas esas oraciones que no han sido de acuerdo a su voluntad, Él no las escucha. ¿Sí? Él las mete ahí como en el computador, un virus, hay que sacarlo. Bueno, Dios contesta a veces con oraciones inmediatas. ¿Sí ve? El ladrón al lado del Señor Jesucristo dijo, Señor, reconozco que tú eres el Dios. Llévame esta tarde a tu presencia. ¿Y qué le dijo el Señor? Uy, en la rayita se salvó el hombre. Y el Señor le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Pablo cuando se convirtió dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? E inmediatamente el Señor le dijo. Entonces hay veces que Dios responde inmediatamente. Pero la mayoría de las veces, ¿sí? Cuando se necesita la intervención divina
y Dios sabe que necesita, interviene inmediatamente. No hay nada imposible para él, ¿cierto? Pero hay maneras en que a veces Dios no responde las oraciones, ¿sí? Y a veces las circunstancias son difíciles, las que nos rodean, ¿sí? Y esperamos. Por ejemplo, el Señor no le contestó a José la promesa que le dio, la oración, ¿sí? Le dijo que le iba a engrandecer delante de sus padres, delante de sus hermanos, y eso no fue al otro día, ¿sí? Eso se demoró de 17 a 20 años. Y entonces él le contó el cuento al papá, le contó el cuento a los hermanos y se volvió enemigo los hermanos de él. Y entonces de ahí en adelante aprovecharon los hermanos y el niño mimado salió a ser esclavo. ¿Sí? Imagínense un niño mimado, ¿sí? Al otro día esclavo. ¿Qué puede usted pensar de que Dios lo ama? ¿Será que era que yo estaba soñoliento cuando Dios me habló? ¿O eso más bien fue una pesadilla? Entonces podía entrar José a entrar en la quejabanza, a decir, bueno, ¿para qué me hablaste? Si tú miras, yo estaba en mi casa bien, era el niño mimado, mi papá me amaba, mis hermanos, mi familia, allá yo era hijo de papi y mami, y entonces ahí, no, él siguió confiando en esa promesa que Dios le había hecho. Y Dios lo fue levantando y después cuando ya iba progresando, dijo, uy, aquí estoy viendo la mano de Dios. ¡Pah! La mujer del jefe puso los ojos en él. Y él podía haber transado, dice, bueno, pues complazco a la dama y complazco al jefe con todas sus propiedades. Pero él dijo, no puedo hacer algo que deshonre a Dios y deshonre la confianza que un hombre ha puesto en mí. ¿Sí? Porque tenemos que vivir para Dios, pero también tenemos que vivir ¿para qué? Para los hombres. Porque usted no puede tratar de agradar a los hombres y no agradar a Dios. ¿Sí? Tiene que ser para Dios primero y después para los hombres. Y fruto de esa consecuencia fue ¿a dónde? A una cárcel. ¿Sí? ¿Sí ve? Los años se van prolongando y años, y estuvo años en la cárcel. No estuvo un día ni un mes, estuvo años en la cárcel. Entonces, Dios hace procesos en nuestra vida a través de las oraciones. ¿Sí? Usted ha visto que al niño le dice, ¿qué quiere? Y él le pide cosas locas. ¿Qué quiere, hijo? Un carro. No, usted no hay un carro, muchachito de 7 años, un carro. ¿Ah? ¿Qué es lo que necesita él? Un triciclo. No le compra una bicicleta porque sabe que no puede una bicicleta. Una bicicleta se va a caer, se va a golpear y se puede matar. Así es Dios con nosotros. Nosotros queremos de todo, pero no estamos preparados para eso. Hay cosas que pedimos que son dañinas para nosotros. Así como un niño pide cosas que son dañinas. Y como buen padre no se lo damos porque eso es malo para él. Entonces, así hace Dios. Tenemos a Moisés. Moisés, después de ser el príncipe de Faraón, vivir con toda la opulencia que es de un rey, el Señor lo lleva 40 años al desierto. 40 años a hacer el trabajo más vil, más sucio y más degradante para un egipcio, que era ser criador de ovejas. Del puesto más sublime, príncipe, al puesto más vil que puede hacer en esa época para la cultura egipcia. Ser criador de ovejas, porque eso implicaba vivir con las ovejas, cuidar las ovejas día y noche, oler a oveja. De dormir en colchones de, no sé qué serían en esa época, a dormir en la grama. Y así hizo Dios un proceso espiritual, hizo un proceso emocional, hizo un proceso intelectual de conocimiento de la tierra, porque 40 años después ibas ¿a qué? A guiar al pueblo por un desierto. Entonces hay que esperar los tiempos del Señor. Nosotros los queremos inmediatamente, pero hay cosas que Dios no responde inmediatamente porque primero necesita formarnos espiritual, emocional, prepararnos para esas cosas. ¿Sí? El Señor Jesucristo vino a la tierra y tuvo que ir ¿a dónde? Hasta la muerte de cruz. O sea, tenemos que morir a nuestro yo,
a mi pensar, a mi creer. Porque aunque tú te ames, hay alguien que te ama más que tú mismo. Aunque tú tengas planes buenos para ti, hay alguien que tiene los mejores planes para ti, que son de bendición eterna, que son de bendición para ti y para los tuyos. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Bueno es Jehová para los que esperan en él, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque él es quien lo impuso. Ponga su boca en polvo por si hay aún esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrendas, porque el Señor no desecha para siempre, ni aflige también. Se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no humilla ni aflige por gusto a los hijos de los hombres. Entonces, aprenda a esperar. Esa es la parte más brava, lo digo personalmente para mí. Esperar el tiempo del Señor. Uno razona, uno argumenta, uno sube y baja, parece una montaña rusa emocional a veces creyendo que Dios se ha olvidado de uno, que ya no me ama. Bueno, todas esas cosas emocionales que aprovecha el diablo para que dude, para que desconfíe, para que me aparte, para que haga yo meta mi mano, ¿sí? Y entonces hay que confiar. Deleítese en el Señor. Busque la presencia del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Espera en Él. Confía en Él. Espera y Él hará. Eso es lo que es. Siempre, siempre debemos estar. Recordemos la palabra del Señor. Sí. Llama y yo te contestaré. Llámele a Él. Búsquele. Y Él le mostrará las cosas grandes. Es importante que usted en estos tiempos duplique su oración, su confianza en el Señor, de leer la Biblia, de meditar en los pasajes de fidelidad de Dios. Recuerde los tiempos en el cual Dios ha traído fidelidad a su vida, Dios le ha respondido. Entonces proclame a esa verdad. ¿Sí? Entonces no se deje apartar por nada ni por nadie de lo que Dios quiere hacer en su vida. El ciego Bartimeo, cuando le dijeron allá viene Jesús, ese comenzó a gritar: Hijo de David, ten misericordia. Y la gente lo callaba y lo callaba, pero él dijo: a mí no me importa lo que opine la gente, y yo voy a gritar hasta que el Señor lo escuchó. Y el Señor se acercó y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sí? Entonces clame al Señor, siga clamándole al Señor, siga confiando en Él, y sígale pidiendo qué es lo que usted quiere que Él haga en su vida, y espere que el Señor le dé la respuesta a su vida, hijo de Dios. Clame al Señor, clama a mí, y yo ¿qué? Y yo te responderé. Y te voy, además de responderte, sí, no o sí, espera, sí, ya o no. Él te va a responder por qué sí, por qué no, por qué esperar. ¿Sí? Y cuando no entendamos por qué esperar, sigamos confiando ¿qué? En el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad del Señor, que es eterna. Que Dios no miente, que Dios no engaña, por eso es Dios. ¿Sí? Dios no miente, Dios no engaña, Dios no juega, Dios no improvisa. Dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es nuestra certeza, es nuestra confianza. Y muchas veces a algunos nos pasará como lo que dice, o a algunos les pasará o nos pasará. Dice en Hebreos 11, en la galería de la fama de la fe: y algunos no recibieron lo que estaban esperando, pero confiados que su generación ¿qué? Los iba a recibir. Iban a recibir. No lo recibió todo él, pero mis hijos y mis generaciones lo van a recibir. Esa es su confianza, que no solamente es sembrar, es sembrar. Entonces, mire lo que dice el Señor, hijo de Dios. Por amor al Señor, usted espere en el Señor, confíe en el Señor, haga la voluntad del Señor. Porque dice siempre, 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 Dios desea bendecirte. ¿Sí? ¿Por qué estamos vivos? Porque Dios dijo: yo quiero bendecir a la raza, al ser humano. Lo voy a crear para bendecirlo. ¿Quién trajo los problemas al hombre?
No fue Dios. Fue Adán y Eva cuando decidieron no creer a Dios, no confiar en los planes de Dios, ¿sí? Creerle al diablo de que ellos no necesitaban a Dios, que ellos podían vivir independientemente de Dios, que Dios no los amaba tanto y que no tenía el mejor plan para su vida, y creyeron eso. Y siempre, todos los días es la misma. Dios nos dice, yo te amo y tengo lo mejor para ti, confía en mí. O usted obedece al diablo y al mundo que le ofrecen lo contrario. ¿Sí? El diablo le va a cambiar el estuche por uno más llamativo, con uno más, cada vez lo va modernizando, ¿sí? Para atraer a la gente. La palabra de Dios es la misma de hace miles de años, no cambia, es inmutable, es la misma, pero es eterna. El estuche que tiene, ¿sí? Es lavada y cubierta por la sangre de Cristo que nos redimió en una cruz para restaurar la comunión con el Padre. Por eso la Biblia te dice, mira, Jehová hace nulo, oiga, el consejo de las naciones y las frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Todo esto que estamos viendo, político, económico y social, no es un accidente, ¿sí? Eso está en los planes de Dios debido al pecado del hombre, porque la venida del Señor está muy cerca. No sabemos la fecha ni la hora, pero los acontecimientos políticos, económicos, sociales que estamos viviendo, aún de estas enfermedades, ¿sí? Son las aberturas de la venida del Señor y fruto del pecado del hombre. Entonces, hijo de Dios, por eso dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para darles vida en el tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Quiere decir esto, hijo de Dios, que confíe en Dios, ¿sí? A veces tenemos que pasar tribulaciones, ¿sí? Pero permanezca fiel al Señor. Porque lo único que nos puede, como dice la Biblia, no le tengáis miedo al que mata el cuerpo. Tenle miedo al que mata el espíritu y el alma, ¿sí? El Señor entregó su cuerpo para hacer la voluntad del Señor. Y cuando fue crucificado, murió. ¿Qué pasó? Resucitó. Pero algo más grandioso, resucitó para nosotros, pero para Él fue algo más glorioso. ¿Qué le dijo el Padre? Ahora que has hecho mi voluntad hasta la muerte y muerte de cruz, siéntate a la derecha y eres Señor del cielo y de la tierra, y ante ti se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. Entonces, si nosotros aprendemos a someternos en esta tierra a la voluntad del Señor, aunque tengamos que sufrir y aunque tengamos que morir, recibiremos la gloria, la bendición del Señor. Y cuando ya no estemos aquí, iremos allá y el Señor, ¿qué nos va a decir? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que vivió haciendo lo que quiso, cuando quiso y como quiso, y a través de sus trampas, sus engaños, sus mentiras, y ustedes, apartados de mí, malditos, que nunca os conocí, al fuego eterno. De eso hablaremos más adelante. Entonces, hijo de Dios, en oración y conclusión, oremos. Recuerde que tenemos el privilegio más grande que Dios nos ha dado.
más poderoso que la bomba atómica o de uranio, de uranio no. Bueno, de todo eso que hay, que es la oración. Porque la oración penetra, va a la presencia de Dios y transforma el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Sí? Pero oremos ¿qué? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿O sí? Pídale que se haga siempre ¿qué? Su voluntad. Porque su voluntad es agradable, buena. ¿Qué dice la Biblia? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tercero, persevere en la oración hasta que Dios le dé una respuesta. Y cuando Dios nos dé la respuesta, aprendamos a aceptarla. Si es no, es porque nos conviene. Si es sí, amén. Y si es sí ya, amén. Y si es sí, espere, amén y amén. ¿Sí? Entonces recuerde, hijo de Dios, porque el Señor nos ha dicho, pide y te daré. Si no pedimos, es porque no tenemos. No tenemos, ¿por qué? Porque no pedimos. Y si pedimos y no tenemos, ¿es por qué? Porque estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Pero recuerda que el Señor ha prometido y su palabra se cumple. Pedí y te dará. ¿Sí? Búscame. Busque la respuesta de Dios. Busque la presencia de Dios. No busque respuesta. Primero busque la presencia de Dios. Que usted tenga compañerismo con Él. Que usted le hable. Que usted le escuche. Que usted tenga intimidad con Él. Y Él se dejará hallar por usted. Y ahí le mostrará lo grande, lo oculto, lo que Él tiene. Y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, porque el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, hijo de Dios, vamos a orarle en esta mañana. Reconocemos, Señor, que esta parte es la más brava y difícil, en la cual a veces el diablo nos gana y nos llena de miedo, de temor, de depresión, de angustia, creyendo que tú no vas a responder o que te se ha olvidado de nosotros. Y muchas veces, Señor, por no esperar el tiempo tuyo, cometemos la torpeza de meter nuestra mano para traer mayor caos y mayor problema. Y muchas veces queremos salirnos con la nuestra por encima de tu voluntad. Y hasta lo logramos. Y pensamos que con eso hemos ganado, para saber que con el tiempo que solo hemos traído ruina, maldición a nuestra vida. Espíritu Santo, sigue penetrando nuestra mente, nuestro corazón. Rompe todo engaño que el diablo traiga a nuestra vida, nuestra mente, todo argumento, todo razonamiento, toda lógica humana. Tu palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre y pone por él su brazo. Pero bendito es la nación, bendito es la persona, bendito es la familia, cuyo Dios es el Dios de Israel. El Dios eterno, el Dios inmutable, ese es tú. Por eso, Señor, te pido que tu Santo Espíritu siga revelando, hablando. Que tu palabra penetre a nuestra mente, a nuestras emociones, rompa todo argumento, todo razonamiento humano. Toda altivez, toda dureza de corazón sea rota, Padre, te lo pedimos. Penetra, Espíritu Santo. Por favor, te lo suplicamos. Danos oídos para oírte a ti. Mente para que cuando le damos tu palabra, podamos en el Espíritu tú revelarnos, Señor, lo profundo, lo trascendental que es tu palabra, Señor. Sobre todo, danos un corazón sensible y obediente a ti, Señor. Padre, mi oración es para que tú nos hagas hombres y mujeres rendidos a tu voluntad, rendidos a tu palabra, dirigidos, señoreados y gobernados por el Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, que tu misericordia se derrame con poder y con autoridad en medio de tu pueblo. Que tu palabra sea viva y eficaz y se cumpla al 30, al 60, al 100% en cada uno de los hijos tuyos, Señor. Tenemos la certeza de que tu palabra toma nuestras vidas, oh Señor. Te lo suplicamos. Toma nuestras vidas. Acércate a nosotros, oh Señor. Oh, te lo suplicamos, Señor. Estamos ante ti, Señor. El Señor
Él, Señor. Nada Oh, me Señor. faltará. Conforme a tu riqueza y su gloria, Padre, te suplicamos, Señor. El Señor Oh, Señor, gracias, gracias. es mi pastor. Los cielos sobre tus hijos, Señor. En Conforme a tu pasos riqueza y gloria. delicados Él Él me hará descansar junto a aguas de reposo. me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, Él es nuestro nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me Gracias, Dios, porque tú eres ese pastor que diste tu vida por nosotros, Señor. Y el mismo Señor nos prometió que si nosotros, siendo malos, damos la mejor cosa a nuestras vidas, a nuestros hijos, las mejores cosas a nuestros hijos, y aún damos la vida por ellos, el Señor dio la vida por nosotros. Y Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Está en el Espíritu Santo en nosotros y nos ha dejado su palabra para que guiarnos, dirigirnos, fortalecernos. Y Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Búsquele a Él, confíe en Él, sea diligente en todo lo que el Señor le diga. Que el Señor proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Créale a su palabra, proclame esa palabra sobre su vida, para que el Señor la cumpla sobre su vida. Muchas gracias, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, tú sabes que somos humanos y que a veces no solamente vemos con nuestros ojos humanos, sino que te vemos a ti. Y estas limitaciones humanas, a veces el diablo nos confunde, nos hace ver a un Dios limitado. O nos desesperamos o nos angustiamos. Por eso necesitamos ir a tu presencia para que tú nos reveles lo sobrenatural, lo grande de tus promesas, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.